COVID-19, y con ese objetivo hemos invitado a distintos académicos que forman parte de nuestra escuela a contribuir a este debate desde sus propias perspectivas, desde sus especializaciones e investigaciones. Ya hemos tenido aproximaciones desde la sociología, desde la ciencia política, y hoy es el turno de la historia, y para abordar este fenómeno, bueno, que a todos nos toca tan directamente, desde el punto de vista histórico, hemos invitado a Francisca Rengifo, a quien desde ya saludo y agradezco la disposición para estar aquí con nosotros hoy, quien nos va a hablar de los sentidos de la pandemia, la muerte propia y de los otros, una mirada histórica del presente. O para decirlo más sintéticamente, ayer me advirtió, me dijo, en realidad esta es una reflexión sobre el sentido de la muerte y el sentido del aislamiento. Eh, Francisca Rengifo es doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es académica de la Escuela de Gobierno, como ya les indiqué, y también investigadora del Centro de Estudios de Historia Política de la misma escuela, donde somos colegas. Francisca es especialista en Historia de la Educación, es especialista también en Historia del Estado, y particularmente de las políticas sociales con énfasis en el siglo XX. Y bueno, es la combinación de todo eso, pero también una aproximación bien profunda y bien delicada a la experiencia histórica de todo eso es lo que nos va a hablar hoy. Así que la estructura de la presentación es bien convencional. Francisca va a hablar alrededor de 30-35 minutos. Después vamos a dar espacio a las preguntas de ustedes para tratar de establecer un diálogo lo más contundente y pertinente posible. Como ustedes pueden ver, en esta plataforma funcionamos con preguntas por escrito. Mi tarea será leer esas preguntas o formular un problema donde coinciden varias preguntas para así proponer un diálogo a Francisca. Así que sin más rodeos, dejo con ustedes a Francisca Rengifo, a quien vuelvo a saludar y le agradezco su participación. Muchas gracias por la presentación, Andrés. Muchas gracias, María del Carmen, por organizar estas conferencias de la Escuela de Gobierno, y muchísimas gracias a todos y todas ustedes por estar esta mañana conmigo. Para comenzar, voy a compartir con ustedes un PowerPoint que contiene no las nociones ni las ideas que hoy día quiero conversar con ustedes, sino que las imágenes unas imágenes de cómo podemos también a través de la fotografía mirar a nuestra historia pasada. A ninguno de nosotros le cabe duda alguna de que esta pandemia va a tener consecuencias de larga duración. Es un momento histórico y también será historia porque el COVID-19, el coronavirus, es un acontecimiento explosivo, por cierto, y que ha desatado una crisis biológica y que también es una crisis global, pero sobre todo por la concentración de eventos y la intensidad de lo que está pasando, está cambiando nuestra vida cotidiana, está alterando una realidad que no será hasta hoy día coherente y que el tiempo tarda enormemente en transformar. Eso es lo que los historiadores observamos. Las epidemias, o las pestes, como vulgarmente se las ha llamado, tienen consecuencias distintas según cómo nos afectan. Porque estas enfermedades que atacan a un gran número de personas en un mismo lugar, durante un mismo periodo de tiempo, que provocan un daño grave, son demográficamente distintas y por tanto son también culturalmente distintas. Es decir, cómo esa población que se enferma, cómo es esa población que se enferma y cómo específicamente es afectada por una epidemia, determinan la naturaleza de las consecuencias sociales, económicas, políticas que provocan las pestes. ¿Cuáles serán las múltiples consecuencias de esos cambios? Algunas las podemos anticipar, porque ya se anuncian, como las económicas y las sanitarias, pero menos evidentes son las consecuencias culturales que tendrá esta pandemia. Esas transformaciones las devela el tiempo largo. Por ello, la pregunta que hoy día quiero plantearles
es cómo la experiencia de esta enfermedad, cómo la experiencia de la muerte, su rapidez, su naturaleza colectiva, afectan nuestro comportamiento individual y social. Cómo estas experiencias alteran nuestras prácticas culturales y qué nuevos significados tienen. Y esas respuestas podemos pensarlas históricamente, indagando en el pasado. Los especialistas en la peste negra, aquella que afectó, ¿no es cierto?, a la población europea durante el siglo XIV, constatan cómo esa sociedad europea cambió radicalmente con esa fatal experiencia. La peste significó una crisis de la comprensión medieval del mundo. La mortandad masiva reestructuró la sociedad, los vínculos económicos y los vínculos políticos. Y en ese contexto de profundos cambios, la peste abrió un espacio para otro tipo de individuo, uno que en ese entonces se llamó el hombre nuevo y que la historiografía ha interpretado como el proceso de individuación. De aquel individuo que emerge como un actor protagónico en nuestras sociedades contemporáneas. He elegido, como anunció Andrés Estefane, dos dimensiones de la vida humana para buscar esos indicios del cambio, la muerte y la soledad, o también en otras palabras, la vida y el vínculo con los otros. Ambas son experiencias humanas ancestrales que nos constituyen, pero que no las hemos sentido ni pensado siempre de la misma forma. Y es preciso aclarar este punto porque no quiero decir que la reflexión que hoy les propongo es metafísica ni existencial, sino que es específicamente histórica. ¿Cuál es ese sentido de la muerte que nos develan las pandemias? Las pandemias tienen que ver con la forma en que morimos. Todos sabemos que vamos a morir, pero es un dato que olvidamos. Es una realidad que como sociedad actual hoy día no sentimos. Pero el coronavirus ha concretizado esa certeza, porque la muerte puede ser efectivamente este mes o dentro de poco o de un pariente cercano. Cuantitativamente, la información mundial día a día actualiza el número de muertos. La cifra es numérica y relativamente muy menor a los 20 o 25 millones de muertos, aproximadamente un tercio de la población europea durante la peste negra en el siglo XIV. Pero hoy pareciera que nos importa tanto más. Aún no sabemos cuán letal es el COVID-19, pero esa cuestión es secundaria ante el sentido individual de la muerte. Es que no hemos humanizado y el valor de la vida es mayor hoy día. Políticamente, la respuesta correcta parece ser que sí. La vida es única e invaluable, ¿no es cierto?, dentro de nuestra manera de pensar el mundo ilustrada. Ahora bien, la historia de la peste nos dice muchísimo respecto de ese significado de la muerte. Para la sociedad medieval, para esas gentes cuyos cuerpos yacían abandonados en las calles porque no había quien los sepultara, morir tenía otro sentido, tenía un sentido trascendental que exigía morir sacramentado. La extremunción, es decir, la confesión en el momento antes de morir, el funeral digno, la sepultura en un espacio sagrado, expresaban esa creencia en otra vida, en la resurrección de la carne y en la existencia de una comunidad distinta a la comunidad política, porque era la de los vivos y los de los muertos. Por lo mismo, la preocupación de los deudos era ayudar a que el alma atravesara ese camino de purgación para alcanzar la vida eterna. En esa dimensión escatológica, el recuerdo, nuestro recuerdo de los muertos, no era relevante. Lo anterior nos habla de cómo cada periodo histórico, entonces, posee una estructura emocional, una forma de sentir que está ligada a unas formas específicas de pensar. Es decir, dentro de cada sistema cultural podemos reconocer una forma de entender nuestras experiencias humanas. Cada periodo tiene su propio modo de experimentar estar vivo, porque los cambios en la forma de sentir, como ya les decía, van de la mano de esas formas, de esos cambios en las formas de pensar. Y las prácticas mortuorias nos dicen mucho de eso.
Permítanme citar el trabajo de la historiadora Sol Serrano sobre el proceso de secularización vivido en Chile durante el siglo XIX. En este trabajo ella analiza la relación entre la religión y la política moderna en medio del acalorado debate público sobre los cementerios laicos. Esta institución, ¿cierto?, la de los cementerios, es un lugar de devoción a los muertos y para su recuerdo, fue una invención del siglo XIX. Las prácticas mortuorias permanecían enmarcadas en la religiosidad, en ese sentido religiosidad de raíces medievales, como ya les conté, y del derecho común del antiguo régimen. La sepultura era sin el privilegio del los deudos energía con el vino purgatorio, de indulmisa. Único, tal importancia, era enterrar el cuerpo en un lugar sagrado. Los pobres, por cierto, tenían otra muerte. Sus cadáveres eran cargados en carros sin baranda, con que contaban para ese efecto los hospitales y transportados hasta las puertas del cementerio. Ahí otros se encargarían de ponerlos en las fosas comunes. En esas prácticas comenzaron a expresarse unos nuevos significados de la muerte. Apareció la tumba propia, aquella que es comprada, así como también fue pagado el funeral y el ataúd. La muerte romántica penetró en la sensibilidad, al menos de nuestras élites, sufriendo la melancolía a causa de la muerte del otro. Estos cambios, así como la creación de cementerios públicos, expresan que la muerte fue paulatinamente individualizada y las prácticas mortuorias fueron un asunto político también, de garantizar la igualdad en dignidad ante la muerte y la libertad individual respecto de esa propiedad de la tumba, de la libertad de conciencia y de culto de ser enterrado en un cementerio no necesariamente católico y de la defensa de la vida privada. El cementerio representó finalmente el pluralismo entre los vivos y la democratización de la muerte significó trasladar la preocupación por esa salvación de los creyentes hacia los derechos de los ciudadanos. El entierro, no así morir, que era una experiencia tremendamente desigualitaria en una población tan pobre como la chilena, pero sí el entierro se hizo más homogéneo en la sociedad contemporánea, en la que a diferencia de la anterior, de la medieval, es más fácil vivir que morir. La segunda dimensión sobre la que los invito a pensar hoy históricamente es la soledad. ¿Qué tipo de experiencias componen nuestro aislamiento? El encierro, la distancia social. ¿Qué sentido adquieren y de qué tipo sería esa soledad? ¿Qué la compone? Para Hannah Arendt, en su reflexión sobre el totalitarismo, la soledad es esa circunstancia de estar físicamente solo, que no es lo mismo que sentirse solo. Es la condición definitoria del totalitarismo para ella y el terreno común de todo terror. Así lo analiza en el último capítulo de su libro sobre los orígenes del totalitarismo. El encierro, cuando no podemos vernos en los ojos de los otros, ni enfrentar nuestras ideas con las de los demás, hace que el yo desaparezca. Y recién ahí ese aislamiento se convierte en soledad. Es decir, la pérdida social es también una pérdida de identidad. En consecuencia, la soledad es esa falta de conexión humana, es no poder actuar juntos, con otros o conmigo mismo, y por lo tanto nos sitúa en un espacio de superficialidad, sin raíces, sin tener un lugar en el mundo y nada que darle a ese mundo. Por ello es que está vinculado con una pérdida del sentido común, es con una pérdida de esa realidad compartida con otros y otras, que no solo permite conocernos a nosotros mismos, sino que también entonces importa el cómo nos conectamos con los otros. Es finalmente una forma primaria, los vínculos sociales, de darle significado a nuestras vidas.
Y una epidemia es una experiencia política en ese amplio sentido de pertenencia a una comunidad mayor. Por ello es que quisiera iniciar, ¿no es cierto?, a esta secuencia de fotografía con una imagen de la antigua Vega de Santiago en 1919, que muestra un espacio público donde nuestra población se congregaba, donde establecía sus vínculos económicos, sus vínculos sociales y también sus vínculos políticos. Podemos apreciar también una imagen de la Estación Central en 1918, mucho menos atiborrada de gente de lo que estaría hoy día. Quizás las calles, como las estamos observando en esta fotografía, están, están con la cantidad de gente que podríamos ver hoy si nos acercáramos, si pudiéramos acercarnos a la Estación Central. Porque nuestras formas de sociabilidad se afectan por las pandemias. Y al mismo tiempo que las pandemias se comportan distinto según cómo esa población sociabiliza, se reúne, se mueve en este espacio público. El virus precisamente se difunde por cómo nos movemos, cómo nos congregamos, cómo habitamos el territorio. Y en esas dimensiones es tremendamente desigual. Y ahí es cómo podemos apreciar estas experiencias de aislamiento. Las estrategias para enfrentar una pandemia han sido las mismas históricamente que las actuales frente a una enfermedad cuya naturaleza se desconoce y que aún no tiene remedio. Han sido el aislamiento, el tratamiento de los cadáveres, el cordón sanitario en torno a los centros urbanos y la cuarentena. Durante, por ejemplo, la peste negra, la cuarentena lapidó a los enfermos en sus casas, tapiando puertas y ventanas. Quien violaba el encierro, paradójicamente, podía ser castigado con la pena de muerte. Boccaccio describió cómo un ciudadano rechazaba a otro, cómo ningún vecino se preocupaba del otro, y que ya no se veían escenas familiares, o esos encuentros eran a la distancia. Era tal, escribe, la confusión en los corazones de hombres y mujeres, que incluso abandonaban a sus hijos, aquello que parecía imposible. Esas experiencias de encierro y aislamiento son las que flanquean la experiencia de la soledad. Pero de ellas también emergió el individuo moderno, como muchos historiadores sobre la sociedad medieval lo han podido constatar. Hoy, como en el pasado, la pandemia también nos interpela como ciudadanos. Y reconstruir la historia de las pandemias en Chile es también hacer un relato sobre el significado de nuestros vínculos sociales y de nuestras relaciones con el Estado. La muerte fue un fenómeno omnipresente en la sociedad chilena hasta fines del siglo XIX, incluso hasta comienzos del XX. De acuerdo con las cifras de nuestro registro civil para el año 1909, un 26% de la población entre los 5 y los 14 años de edad murió ese año. Y ese porcentaje no era asombroso para nuestra estadística, era la proporción conocida de muertos que sufría la sociedad chilena año a año. La mortalidad infantil alcanzaba hasta 1/3 de los nacidos vivos. Y la esperanza de vida a comienzos del siglo XX no pasaba de los 31,5 años de vida, tanto para los hombres como para las mujeres. Para entonces, eso sí, la mortalidad ya se había transformado en un problema social, que apelaba a la ciencia de gobierno y apelaba a la medicina, que buscó sistemáticamente sus causas. Las primeras estadísticas chilenas contaron a los nacidos y a los fallecidos, anotando con meticulosidad la causa de su muerte. Interesaba saber por qué nuestra población era diezmada. La viruela, que aparece por primera vez registrada en las crónicas de 1554, fue en varias ocasiones la causa de altas tasas de mortalidad entre nuestra población. Incluso
Desde el año 1902 hasta el año 1907 fue la principal causa de muerte en Chile. Recién pudimos erradicarla hacia fines de la década de 1920. También eran temidas otras epidemias. La escarlatina, por ejemplo, afectó fuertemente a nuestro país en 1832 y luego en 1842, generando gran pánico social. También el cólera fue la peor epidemia sufrida en el siglo XIX entre los años 1886 y 1887. Por solo mencionar a Santiago y a Valparaíso, nuestros dos principales centros urbanos en esa época, estos llegaron a perder hasta el 5% de su población, de un año hacia el otro. Estas epidemias del siglo XIX generaron un cambio en nuestra convivencia social, en cómo nos consideramos los unos a los otros. Y podemos estudiarlo, por ejemplo, en las nuevas formas de solidaridad que se desarrollaron y en las nuevas formas de caridad. Junto a la individuación de la muerte, cobró sentido también asegurar la salvación del alma ayudando a morir a los pobres. Y esa era una cuestión novedosa. Y lo original de estas nuevas prácticas fue que significaron salir en búsqueda del pobre, salir a la calle, visitar a sus hogares para curar a los enfermos, conocer cómo vivían esos otros. Significó también culpar a esos hogares populares, porque en sus puertas se detenía no solo el avance de la moral, sino que también el avance de la ciencia. Pero también significó entender a la larga que las familias eran víctimas de la pobreza, que estaban imposibilitados materialmente de cuidarse a sí mismos, y por lo tanto era necesario invocar la intervención del gobierno. Fue una forma de asociacionismo moderno, entonces, de cómo organizaciones de particulares intermediaron entre el individuo y el Estado. Y esa intermediación impactó en la construcción del espacio público, de cómo lo conocemos hoy día. Porque, y esta es una pregunta de tremenda actualidad, me parece, ¿cuán alejada estaba la realidad material del diseño político? Para el Estado, las epidemias eran un problema de salud pública. Para los hogares era una cuestión de sobrevivencia. Y quisiera enfocarme en un espacio que los reunió, el de la escuela pública. Ese espacio ciudadano, primario, en que se ha cifrado la construcción de nuestra nación y los vínculos de cohesión social básicos. Pero la congregación de niños en un espacio como la escuela era un freno muy resistente a contener la propagación de las enfermedades. La escuela era un foco de infección. La epidemia de alfombrilla, que azotó Chile en el año 1900, fue investigada y se constató que había comenzado en un kindergarten. El 10% de la población infantil murió ese año a causa de la alfombrilla. Al mismo tiempo, marginar a los escolares contagiados era un freno al desarrollo del aprendizaje. Cuestión política, social fundamental, ¿no es cierto?, en una sociedad como la chilena que a comienzos de siglo era mayoritariamente analfabeta. Vemos como dos políticas clave en la construcción de nuestro Estado Nacional se enfrentaron históricamente, se han enfrentado históricamente, porque también podemos apreciarlo hoy día. Y nos muestra entonces los dilemas del Estado ante la necesidad que impone una epidemia, ante la urgencia de optar y de tomar decisiones que se enfrentan. La Inspección General de Instrucción Primaria en ese entonces responsabilizó a las epidemias como la causa fundamental de la inasistencia escolar, que alcanzaba más del 60% de los matriculados. Fue así como los reglamentos, tanto de 1883 como de 1898, prohibieron matricular a todos los niños sospechosos de estar infectados. Y los que concurrían a la escuela con síntomas de estar enfermos, como fiebre,
debían ser inmediatamente apartados. Debían recluirse en sus hogares de 21 a 40 días, la misma cuarentena, ¿ya?, que vivimos hoy en día. Y debían encerrarse junto a los demás moradores de la vivienda que probablemente también estuvieran infectados. Pero estas medidas a principios del siglo XX fueron constantemente sobrepasadas por la acción veloz y solapada de las epidemias. Tanto que finalmente los directores de escuela debían decretar la clausura del establecimiento. Y en invierno, las escuelas infectadas permanecían cerradas semanas, incluso meses. Por ello es que la vacuna comenzó entre los escolares, para frenar el avance de las epidemias y, en primer lugar, de la viruela. ¿Mm? Y la vacuna nos, nos da una excusa maravillosa, o potente más bien dicho, para entender ese cuerpo a cuerpo entre la gente y el Estado. Es una práctica sanitaria que enfrentó la resistencia de una población que desconfiaba en las agencias y en los oficiales estatales, principalmente por desconocimiento. Por cierto que no por la ignorancia científica, que evidentemente no tenían. Me refiero al desconocimiento del Estado. Me refiero a ese temor ante la inexistencia de un vínculo político directo entre las personas y el Estado. Un Estado que aún no se configura como un estado de bienestar, que provee de un sistema de seguridad social, que permite paliar los costos hospitalarios, que permite aliviar el desempleo, no sé, y la falta de recursos. Y la vacuna es también una práctica ciudadana, que implica un nuevo sentido de solidaridad y una reflexión sobre la legitimidad de esa intervención. La política de la vacuna hacia fines del siglo XIX fue novedosa porque intervenía en el cuerpo de cada uno. Ese cuerpo que era entendido como una propiedad individual. Y el debate ideológico sobre las libertades individuales y el deber social fueron las dos cuestiones centrales debatidas en torno a la obligatoriedad de la vacuna, que recién se decreta en 1887, aunque no de manera extensiva para todos los ciudadanos. Para 1904 ya se había organizado la vacunación al menos en todas las escuelas de la capital, bajo la inspección del Ministerio del Interior. Pero no será hasta 1918 en que se estableció como obligatoria y gratuita para todos los menores de 1 año. El Instituto de Higiene en Santiago comenzó a desarrollar la vacuna, a experimentarla y a difundirla. Podemos apreciar en las fotografías siguientes ese desarrollo incipiente de una institución sanitaria que hoy damos por evidente. La vacuna, como les decía, fue un debate ideológico que enfrentó a los liberales respecto, ¿no es cierto?, de quienes la defendían. Por un lado, los liberales se opusieron a la obligatoriedad argumentando que violaba las garantías individuales. En su defensa, la Junta Central de Vacuna, que se había formado a principios de siglo por un grupo de particulares, y el cuerpo médico chileno, sostuvieron que la vacuna era el único medio para asegurar la inmunización de la población. Ellos venían estudiando sus efectos ya por más de una década y habían constatado que la mortalidad se reducía casi a cero entre los que se habían inoculado respecto del 70% de los contagiados que morían sin vacuna. Ese y el argumento de la vergüenza que sentiríamos como país en el concierto de naciones civilizadas fueron los convincentes, los que llevaron a decretarla finalmente como obligatoria y en 1918 a establecerla en nuestro primer Código Sanitario. Ahora, el debate sobre la introducción de la vacuna se enmarca en otra discusión que ha sido más amplia, que
que refiere al rol del Estado en la protección de la salud de la población y que nos sitúa en los orígenes, ¿ah?, de estas políticas de salud pública en el país. Pero dada la envergadura de esta pandemia, así como en el pasado ocurrió con otras, nos afecta en el corazón de nuestra democracia, en nuestros vínculos sociales. Nos interpela entonces como ciudadanos, nos obliga a limitar nuestras libertades fundamentales y exige de nosotros unas nuevas formas de solidaridad. Con esta reflexión final respecto de cómo socialmente, ¿no?, le otorgamos un sentido a esta realidad de epidemia, quisiera cerrar mi presentación para que tuviéramos un espacio amplio de conversación y de discusión, ¿no?, sobre algunos de los temas que les he planteado. Mientras tanto, voy a ir mostrándole otras imágenes sobre las campañas de vacunación en Chile, desde fines del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, y que agradezco especialmente al Museo Histórico Nacional por haberlas compartido con nosotros hoy día. Gracias, Andrés. Bien, muchas gracias, Francisca, por esta presentación que, debo decir, nos, nos superó por amplio margen. La delimitación original todavía ha sido bien modesta, así que bueno, voy a hablar solo de estos dos temas que tienen una fuerte carga antropológica, pero hay harta cancha para seguir discutiendo y que tiene que ver también con el abordaje de la vacuna como práctica, que ya es un tema en sí, y lo que planteas al final de la relación entre Estado y sociedad. Eh, yo voy a ir, como les decía al principio, agrupando ciertas preguntas. Yo tengo muchas preguntas, pero las vamos a dejar para el final si es que queda tiempo. La idea es que quienes están en sus casas acompañándonos o donde estén puedan también dialogar con Francisca. Y ya tenemos dos preguntas que apuntan más o menos a lo mismo, pero que te invitan a pensar estas dos dimensiones iniciales y que tienen que ver con la tecnología o el avance científico. En primer lugar, una dice, bueno, efectivamente la reacción y los efectos de las pandemias en las relaciones sociales y la sociabilidad no cambia ahora que tenemos la posibilidad de imaginar una vacuna que estaría lista en los próximos años o ojalá en un tiempo más breve, respecto a experiencias anteriores donde la posibilidad de reaccionar y erradicar eh, una pandemia era muy distinta. Entonces ahí la pregunta es, desde el punto de vista histórico, cómo el avance de la ciencia también cambia la relación que tenemos con la enfermedad. Y también en la línea de la tecnología, en qué medida el desarrollo de las comunicaciones, de hecho, lo mismo que estamos haciendo ahora, cambia también el sentido del aislamiento. Entonces ahí una interesante pregunta de qué manera nuestras condiciones materiales nos permiten relacionarnos con la enfermedad de manera distinta y vivir el aislamiento de una manera diferente a lo que podría ser la experiencia de nuestros antepasados. En el mismo sentido que tú decías, que hay ciertas prácticas que permanecen, ¿no? El aislamiento, los cordones sanitarios, las cuarentenas, pero ¿cómo las vivimos hoy día que tenemos, gracias al desarrollo de la ciencia y la técnica, otras herramientas? Ciencia y tecnología constituyen la realidad o las condiciones materiales de una experiencia de aislamiento y de una experiencia de enfermedad y de muerte que sin duda la hacen distinta, ¿no? La hacen distinta eh, porque, porque alteran la forma en que se construye ese sentido de comunidad, ¿no?, y el sentido de uno mismo. Em, la conectividad nos permite estar más informados, por ejemplo, y uno pudiera entonces deducir que ese acceso a la información disminuye la incertidumbre, el temor respecto de lo que va a pasar, pero pareciera que esas mayores certezas científicas que hoy tenemos
precisamente también nos hicieron olvidar una certeza básica, que es la de que vamos a morir. Entonces, si bien lo conocemos, la reflexión que sobre ese conocimiento tenemos ha sido, no quisiera decir que más delgada, ¿ah? A mí me parece que en un cierto sentido sí, ¿ah? Pero ha sido una reflexión más lejana. Más lejana porque pareciera que está en manos de una ciencia, de una tecnología que lo va a resolver. Y la muerte es cada vez más lejana. Y nuestra expectativa de vida en poco tiempo va a sobrepasar los 100 años. Entonces, es por eso que la pandemia, a pesar de todo el conocimiento científico del cual hoy disponemos, esta pandemia nos habla de una enfermedad que es nueva, que no conocemos su naturaleza, que la ciencia va a tardar más en encontrar una vacuna de la que quisiéramos o de la que necesitamos para salir de nuestro encierro y evitar que nuestros adultos mayores mueran. Entonces, en esa dimensión aún incógnita de la ciencia, es que estamos en una condición bastante de incertidumbre comparable con la incertidumbre en periodos de un incipiente desarrollo científico. Ahora, hay otro tipo de tecnología científica, que es la de la conectividad, que sin duda permite estar juntos sin estarlo, como la experiencia que estamos teniendo ahora. Ahora, ahí hay un tipo de compañía que es nueva. Yo no quisiera no quisiera compararla en términos de si mejor o peor que el tipo de compañía que tuvieron los hogares que solo se encerraron entre ellos mismos, sino que quisiera más bien hacer una reflexión al respecto sobre qué sentido tiene hoy día para nuestras vidas la distinción entre aquellos espacios de trabajo, entre los espacios políticos, los espacios públicos y aquellos espacios que entendemos como privados, que es la casa. Cuando la única vida que estamos teniendo es la que ocurre en nuestros hogares, en nuestras casas. ¿Cómo son esas experiencias? Eso es lo que quisiera como que nos preguntáramos. ¿Cómo están siendo? ¿De qué manera van a alterar entonces la forma en que nos vinculamos con los otros? La virtualidad de esas relaciones, qué consecuencias tendrán. Creo que podemos intentar imaginarlas a partir de las experiencias de aislamiento del pasado. Y es esa como reflexión a la que estamos llamados hoy día, porque si bien es tan fácil conectarnos, gracias a esta tecnología, al mismo tiempo es tan difícil, perdón, es tan fácil también salirse del grupo. Entonces es un vínculo que tiene una velocidad de ida y vuelta distinta a la anterior. Muy bien, Francisca, muchas gracias. Bueno, están llegando hartas preguntas también en este ánimo de buscar elementos comunes que nos permitan agrupar varias. Otro de los temas que comentan quienes nos acompañan tiene que ver, o podrías resumirse quizás en aquellas visiones que son relativamente críticas de esa altanería a la que nos habría arrojado la modernidad, ¿no? Esta capacidad de controlarlo todo, de estar por sobre la naturaleza y, bueno, y agotar el medio ambiente hasta niveles que también nos tienen medianamente en las cuerdas. Y esta sería una especie de llamado de atención muy abrupto, muy radical, eh, eh, donde cobra mucho sentido las cifras que tú estabas dando. Tú cuando hablabas de los índices de mortalidad de cólera, de la viruela y otras enfermedades, y uno las pone en la perspectiva temporal, eso fue ayer. Y ayer los índices de mortalidad eran altísimos. De hecho, las condiciones de salubridad eran bastante paupérrimas hace 2, 3 generaciones.
Entonces, eh, la pregunta es si en esa clave, y ahí estoy recogiendo, creo yo, dos o tres preguntas que nos llegaron, ¿tú crees que en esta hay una especie también de cierta crítica a las condiciones de relación con el entorno y entre nosotros y con la naturaleza a partir de esta abrupta transformación de lo cotidiano y sobre todo la amenaza de la muerte? Esa crítica actual me parece que tiene mucho contenido de responsabilizar a alguien, a otros, sobre las pandemias. Hoy eh, la crítica responsabiliza a la sociedad moderna, ¿no es cierto? Como planteabas en la pregunta, que no supo vincularse con con el medio ambiente, ¿no? Con la naturaleza, que no la supo cuidar. E incorpora entonces un actor que efectivamente en las experiencias de pandemias anteriores no estaba presente. Lo incorpora, quiero decir, como un actor político. Sin embargo, lo que sí ha sido una constante, ¿no es cierto? O una interpretación reiterada sobre las causas de lo que nos está pasando, es el hecho de culpar a otros. Durante la peste negra en la Edad Media se culpó a los judíos de traer a la enfermedad y por lo tanto se les confinó y de entonces son los primeros pogroms judíos. En el siglo XIX en Chile se culpó a los sectores populares por las condiciones insanas en las que vivían, por su falta de higiene, por su ignorancia, por su analfabetismo. Entonces, de que cómo iba a entender las medidas que los gobiernos tomaban y que se publicaban en la prensa, si no sabían leer ni escribir, cómo iban a seguir el instructivo de un remedio, ¿no es cierto?, de cómo aplicar un remedio. ¿Ah? Por eso no llevaban a sus niños al vacunatorio. Entonces, eh, esa urgencia por responsabilizar a otros es algo que más allá de que cambia quién es ese otro, lo que no es menor, porque implica, ¿no es cierto?, hacerse cargo entonces de unos vínculos sociales más amplios, que ya no son solo entre seres humanos, eh, pero que básicamente responden a esos temores primarios que nos constituyen. Muy bien, es bien interesante la respuesta porque de rebote contestaste una que nos hizo un colega, Cristóbal, que nos hablaba precisamente de eso, ¿no? Del asombro de esto, de la necesidad de encontrar culpables sin tratar de entender o sin detenerse en lo colosal que es el desafío que estamos enfrentando. Y justo me llega también otra pregunta que es bien interesante, porque de nuevo nos permite pensar y remover algunas categorías que han sido súper útiles históricamente. Que tú hablabas de la noción de culpable, ¿no? Que sobre todo en situaciones críticas viene a ser una especie de chivo expiatorio que se define fácilmente y al cual se le cargan todas las culpas. Pero también algo que hemos visto en el despliegue mismo del COVID y sobre todo en la reacción de los estados, incluso en aquellos que uno podría considerar son potencias científicas, potencias tecnológicas, es precisamente el extravío y la ineficiencia, ¿no? Y alguien nos pregunta, y es una pregunta bien interesante, es, bueno, ¿en qué medida las categorías de naciones desarrolladas o naciones civilizadas siguen teniendo sentido en un mundo donde nadie parece, o al menos en términos concretos, aquello de lo que uno podría esperar una respuesta efectiva, eficiente, rápida, no encontrarla? Hay algunos que parecen haberlo hecho mejor que otros, pero no parece coincidir con nuestro esquema de naciones civilizadas o desarrolladas, por muy problemática que sean las categorías, pero funcionan en el discurso común, ¿no? En el imaginario, y que ahora parecen totalmente desactivadas, ¿no? Eh, Poco útiles para ordenar el mundo. ¿Cómo lo ves tú históricamente? Yo creo que es una buena pregunta por cómo esto afecta también las formas en que ordenamos el mundo.
Esa es una pregunta que que pensada históricamente nos lleva a como a desestabilizar o a romper otra crítica actual, ¿no es cierto?, que es la crítica respecto a la inutilidad de las medidas que toman los estados. Mm. Eh, sí, como podemos ver, ¿no es cierto?, muchas de aquellas medidas han sido ineficientes, em, y se culpa a los políticos, ¿no es cierto?, principalmente por aquello, y podría ser un síntoma más de la decadencia de nuestra política, como muchos interpretan ese proceso. Pero también creo que podríamos pensarlo, y para eso, digamos, la historia nos sirve de laboratorio, pensar que en las democracias actuales, si es que podemos entender así entonces ese concierto de naciones civilizadas, más bien como democracia, entonces lo que importa más que, que, la, que las políticas que tome un gobierno en especial son sus instituciones. Las instituciones permanecen por más tiempo, y un país robusto, democráticamente, entonces, posee unas instituciones eh, que a la larga deberían, mm, o al menos cuentan con el piso para tener una discusión menos mezquina respecto de cuáles son las transformaciones que hay que hacer a la formación del Estado, por ejemplo. ¿Qué sentido tienen una separación tan departamentalizada del Estado en ministerios que reúnen unos expertos que saben y manejan muy bien sus materias, pero que desconocen totalmente otras? Las pandemias, como experiencia política, nos muestran la complejidad de, de lo político hoy día, de los problemas políticos. Y por lo tanto eso es una doble reflexión la que quisiera hacer. Por un lado, que nuestra organización política, que nuestro Estado, en su robustez democrática, debiera replantearse su organización, ¿no? Eh, que, y al mismo tiempo una reflexión desde las disciplinas que estudiamos al ser humano, que ya no pueden entenderse tan especializadamente, tan aisladamente unas de las otras, porque la complejidad de estos problemas exige una reunión de conocimiento. Y que esa reunión de conocimiento también tenga una contraparte en cómo se piensa y se organiza el Estado, de manera de poder generar unas políticas que vayan en una mayor sintonía, ¿no es cierto?, con los tiempos. Bien, nos han llegado varias preguntas también sobre el Estado, vamos a volver sobre eso, pero antes, porque yo creo que eso va a dar a un hilo bien largo, pero antes una pregunta que había salido al inicio y que había esperado otras para ordenar. Y aquí lo lamento porque como historiadora, y espero que no tires la pelota para el córner, como siempre hacemos los historiadores cuando nos piden hablar del futuro, ¿no? O hacer alguna prospección. Pero acá te dan de tu propia medicina. Y si tú partiste hablando de la peste negra, y que también es bien relevante que sea, aparece el elemento que tú consideras como el equivalente para pensar esto y no otras epidemias. Pero dice la peste negra fue clave para la emergencia de una nueva comprensión del individuo, ¿no? Y parte de lo que entendemos por el individuo moderno debería o está vinculado con esa experiencia. ¿Cómo ves tú la transformación en la medida que se puede decir algo todavía? Todavía es tiempo provisorio y todavía en ciernes, pero ¿cómo ves tú esas transformaciones hoy a partir del COVID? Porque hablaste de experiencias recientes, también la experiencia de la muerte, el significado de ciertos ritos que hasta hace unos meses para nosotros eran
irrenunciable en la medida que hubiese condiciones materiales para sostenerlo, como la tumba individual, el ataúd, pero al parecer hay una transformación no menor en curso. Hablabas también del sentido de la soledad, pero atenuada o alterada en un sentido novedoso por los medios de comunicación, la tecnología, las redes sociales. Eh, la pregunta que te están haciendo, y de hecho varios asistentes, es, bueno, si efectivamente estos episodios transforman la sociedad y la concepción del individuo, ¿cómo esta nos transformaría o nos está transformando? No es fácil pregunta, pero bonito No, ejercicio. no es fácil pregunta. Eh, y, a ver, la respondo desde la siguiente percepción que he tenido personalmente, ¿ya? En mi experiencia de aislamiento. Veo que rápidamente ha aparecido un nuevo lenguaje. Hay unos nuevos términos en la prensa, en los medios sociales, en los libros, en la literatura, que ya es sobre pandemias, que ha sido casi un género literario en estos primeros meses del año. Y ese lenguaje creo que nos permite conceptualizar o empezar a conceptualizar lo que está pasando y pensar en cómo nos va a transformar como individuos. Me refiero a conceptos como aplanar la curva. Eso es nuevo. No habíamos hablado en esos términos el año pasado. Me refiero también a conceptos como el distanciamiento social. Son nuevas formas de hablar sobre una experiencia que empujan o canalizan nuevas formas también de pensar esa realidad. Hay términos científicos, biológicos, que hoy día no son tan comunes. El antivirus, los anticuerpos, la inmunidad colectiva. Quizás todas estas cuestiones las generaciones de nuestros hijos las van a estudiar en su educación básica. Em, eh, y ese lenguaje, como decía, son herramientas para conceptualizar la experiencia y nos va a permitir entonces actuar de acuerdo a un nuevo conocimiento y que sin duda va a ir cambiando. Desconozco en qué sentido va a ir cambiando, pero sí creo al menos que nuestras transformaciones como, como respecto de aquella noción de individuo moderno están desestabilizándose así como al menos la historiografía lo ha entendido. Adquiere fuerza, creo, ¿ah? Un cuerpo, un cuerpo que esa matriz ilustrada de la noción de individuo eh, oscureció, que es la familia. Creo que es un cuerpo en el cual aprendemos los vínculos de cohesión básicos eh, que ya no puede dejar de estudiarse si queremos entender las transformaciones del individuo moderno y cómo van a ser hacia adelante, si es que podemos, ¿no es cierto?, proyectar algo así. Em, Porque esa familia ya no tiene sentido pensarla como el ámbito privado de cada uno. Es una distinción que está siendo hoy día totalmente desfigurada. Y que lamentablemente los historiadores tenemos pocas herramientas por ahora para estudiar ese cambio, porque la familia ha sido olvidada precisamente por la carga conservadora, puede ser, que tiene, y que estudiarla es no solo estudiar algo que no tiene relevancia política, porque habría sido siempre privada,
sino que además porque la familia es un modelo entendido como normativo, del cual la realidad, ¿no es cierto?, se aleja enormemente. Esa concepción estrecha yo creo que es herencia de esta noción moderna de individuo y que hoy día debiéramos cuestionar, ¿ah?, y estudiarla, porque me parece que por ahí puede ir la respuesta a esa pregunta. Es una intuición. Sí, y bueno, y para eso estamos en este tipo de conversaciones también, bueno, ir compartiendo esas intuiciones y ver dónde se encuentran. Junto con el individuo, otro de los actores principales de tu presentación fue el Estado, ¿no? Y sobre todo cuando aludías a la emergencia de toda una institucionalidad sanitaria que tienen que ver precisamente con las crisis, ¿no? Y ahí también hay una tesis tácita en tu presentación también de la importancia que tienen estas escenas críticas en la transformación del Estado. Y tú hiciste un comentario que parece que resonó mucho entre quienes nos están escuchando, que tiene que ver precisamente con esa excesiva división de saberes y especialidades que no solamente se expresan en el campo académico, sino que también se parecen a expresar en la manera en que se ordena administrativamente la gestión del Estado, ¿no? Y tú ahí hablabas de la importancia que hay en repensar cómo el Estado está ordenado, fragmentado, o quizás si empujamos un poco tu argumento, estérilmente dividido, y esa esterilidad se hace evidente en este tipo de condiciones. Entonces, pero esa es una dimensión, ¿no? La dimensión institucional. Pero también otra de los factores a los cuales tú aludiste, y de hecho se fue mencionado en una de tus respuestas, es la relación de ese Estado con la ciudadanía, ¿no? Y alguien nos preguntaba, sí, efectivamente hay una memoria de cierta condena desde el Estado al comportamiento de la población, y sobre todo los sectores populares, ¿no? Precisamente por no contribuir a la eficacia de las políticas o no aceptar el discurso estatal de buenas a primeras. Y hay una pregunta que me dice, bueno, pero eso no parece ser cosa del pasado, sino que también está presente. Y de nuevo nos pone de frente a la otra gran pregunta, que se puede abordar desde, digamos, esta capacidad discursiva del Estado para criticar la conducta de los ciudadanos, pero también esa acción cada vez más, entre comillas, opresiva, si lo vemos desde la clave liberal. Y tiene que ver con que muchas de estas medidas en situaciones de crisis comprometen, al menos se supone temporalmente, ciertas libertades cívicas. Entonces, en el campo del Estado, dos problemas que quizás te agradeceríamos abordar. Uno tiene que ver con la forma de ese Estado, y a partir de tu conocimiento de la trayectoria institucional del Estado, cómo su fisonomía y su capacidad de acción tiene que ver con los momentos de crisis, y en qué medida hoy día podríamos tener la oportunidad de repensar de nuevo eso. Y segundo, la relación del Estado con sus individuos. En esta, en esta dimensión, digamos, media paternal, de normar y de acusar el desacato a la norma, pero también en esta idea de restringir su libertad precisamente para poder garantizar o generar condiciones para una mayor eficiencia eficacia de sus medidas. Dos grandes problemas. Eh, Nuevamente, si lo pensamos desde una perspectiva histórica, el Estado no está ahí. O sea, con ello quiero decir que el Estado se ha construido, que nosotros mm, nos equivocamos si suponemos al Estado que vemos, con el que intercambiamos hoy día, y lo suponemos, ¿no es cierto?, tal cual en el siglo XIX. Entonces eso nos habla de cómo los vínculos entre nuestra sociedad y el Estado eh, son vínculos que se están construyendo en la relación mutua y en las tensiones que esas relaciones provocan. Ujú. Eh, el Estado no
adquiere una capacidad porque la Constitución de 1833 establece que posee el poder, sino que es una capacidad que tiene que crear y extender a lo largo del territorio. Entonces, en un primer momento, esa es una relación que está intencionada desde arriba, que tiene mucho menos sentido para la población del siglo XIX que para la nuestra hoy día. Tiene menos sentido porque el Estado eh, no le significa mayormente nada, o nada distinto del Estado colonial, borbónico que conocía. ¿Y qué era lo que conocía? Conocía, bueno, la mantención del orden de las calles, la la policía, y no mucho más. Entonces, el Estado liberal del siglo XIX es un proyecto político y es un proyecto que supone transformar esa sociedad, transformarla, ¿no es cierto?, en una sociedad formada por ciudadanos que entienden, que conocen sus deberes y sus derechos y que los ejercitan. Eh, en esa línea, entonces podemos entender por qué la primera política social de ese Estado liberal fue la educación, fue llevar la escuela a todo el territorio. Y la primera experiencia de Estado que la sociedad chilena tuvo fue esa escuela. Y ahí es donde comienzan a entenderse, a crearse esos vínculos sociales basados en la única experiencia común dentro de este nuevo orden político, que es em, aprender la lógica de la escritura, seguir unos ciertos ritos cívicos que son comunes, atender a un profesor, al docente, que representa a un Estado, mirar por primera vez la bandera de Chile. Y entonces es un Estado que se está formando, que luego se va a desarrollar cuando cuente con los recursos para ello, y eso le va a permitir una mayor presencia en el territorio y también en la sociedad, y que luego se va a transformar y ahora podríamos mirarlo desde abajo. Luego se va a transformar precisamente por las demandas de esa sociedad, que le va a exigir resolver, crear herramientas para enfrentar las condiciones precarias de vida, las condiciones precarias de trabajo. Y entonces el Estado va a adquirir un sentido para esa población. Va a adquirir sentido ir a registrarse al registro civil, tener un carnet de identidad o un documento que me permita ir a cobrar un seguro social, un documento que me permita acceder a los consultorios, a los primeros servicios públicos de salud, etcétera, etcétera. O sea, entonces, esa es la construcción de los vínculos. Y esos son el tipo de relaciones que hoy día estamos criticando, de cómo el Estado no se está haciendo cargo de algo que hoy día son derechos adquiridos para nosotros. En esa misma línea también, de nuevo, varias preguntas insisten en la acción del Estado. Nos preguntan, y quizás sería bueno como aclararlo, en la manera en que las autoridades definen la pandemia y sus efectos. Está el discurso sanitario, pero ahora parece haber una profunda preocupación y ansiedad en cierta medida por los efectos colaterales de esta epidemia, que van más allá de lo estrictamente sanitario o de esa línea crítica que es la vida, ¿no?
y que tiene que ver con los efectos económicos, institucionales, relacionales, que se han incorporado también dentro de la ecuación del balance. De hecho, una, eh, una participante nos dice, bueno, por ejemplo, está el concepto de pandemia social, ¿no? Que tiene que ver también como cómo qué hacemos nosotros con la pandemia, cómo la tratamos más allá de lo meramente institucional. ¿Alguna referencia histórica, alguna imagen? Y después te vamos a preguntar también de las imágenes, pero alguna imagen que tú nos puedas mostrar, no de las que tienen ahí, sino recrear, respecto a la forma en que en otras circunstancias, en otras escenas se ha ejemplificado esto, cómo el factor económico, el factor relacional se incorporan en la ecuación y en el discurso público sobre la pandemia. No, precisamente la pandemia nos interpela como ciudadanos, ¿no? Una concepción de ciudadanía que no puede entenderse en ese sentido estricto de esperar que el Estado garantice mis derechos. Aquí estamos discutiendo, al criticar al Estado, ¿ah? Debiéramos al mismo tiempo también criticarnos como ciudadanos, respecto de qué es lo que es responsabilidad nuestra hacer. ¿Ah? Y porque, por cierto, esta pandemia, así como otras, demuestran las limitaciones de un Estado, y sobre todo de un Estado pobre como el nuestro. O bien ineficiente, donde vemos que muchos recursos están paralizados en servicios que hoy día no son para nada urgentes, y que no hay cómo eh, trasladarlos, ¿no es cierto? Ahora, esa, esas limitaciones del Estado muestran nuevamente que no podemos entenderlo sin su vínculo con la sociedad. Y es desde la sociedad desde la cual esperaría, o debiéramos esperar que sugiera una reflexión sobre la solidaridad, o en otras palabras, la responsabilidad social que hoy día nos compete, para enfrentar las consecuencias económicas de esta pandemia. Por ejemplo, en el pasado, la peste negra provocó un alza en el costo de la mano de obra. La mortandad de millones de trabajadores, de campesinos principalmente, ¿no es cierto?, significó eh, que se alzara el costo, ¿no? Entonces, de ese trabajo, y que los señores feudales no estuvieron dispuestos a pagar. Y en Inglaterra, eso significó la ley que terminó con la servidumbre de la tierra, me refiero. Entonces, ese es un cambio político trascendental, a partir de una respuesta, ¿no es cierto?, social desde los trabajadores sobre el sistema de trabajo que estaba, ¿no es cierto?, que imperaba por entonces. ¿Sí? Y bueno, perdónenme que me tome la libertad de hacer yo una pregunta, pero una de las dimensiones más interesantes también, con el relato que tú vas desarrollando, van apareciendo una serie de imágenes que ponen rostros, escenas, interacciones a tu guión, ¿no? Y es bien sintomático, bueno, ese uso. Hoy día, precisamente por lo que conversábamos al inicio, vamos a tener un repertorio de imágenes de lo que ha significado esta pandemia y lo que puede seguir significando de proporciones infinitamente mayores a lo que hemos tenido antes, sobre todo en la dimensión más global que tiene este fenómeno. Eh, ¿Cómo ves tú el tema de el registro y la memoria visual de todo de lo que está pasando? Que es un tema del cual, claro, tiene una dimensión relativamente frívola, pero que no es menor. Tú hoy día no estás hablando del pasado utilizando registros de esa naturaleza.
a la hora de hacer este ejercicio, ¿cómo pensaste tú, eh, eh, quizás tus propias imágenes o las imágenes que hemos ido viendo en la prensa, en las redes sociales, de la forma en que se vive el impacto y la relación entre nosotros a partir de imágenes? Las imágenes son fascinantes. ¿Ah? Y yo quise armar un PowerPoint solo de imágenes, precisamente porque nos proveen de una información, ¿ah? Que, que sería imposible de transmitir con palabras. ¿Ah? Y estas imágenes que seleccioné, eh, lo hice a partir del criterio de continuidad que nos muestran las epidemias en el siglo XIX y principios del siglo XX en Chile, con la actual. Por supuesto que las herramientas técnicas para enfrentar hoy día la pandemia son mucho más sofisticadas, pero en básicamente en su formato son las mismas. ¿Mm? Vemos este desinfectador público de 1910. ¿Mm? Su overall es el que se ponen hoy día en muchos de los servicios públicos, en donde tienen que recibir gente posiblemente infectada. ¿Mm? El tanque que utiliza es el de fumigación, muy similar a los de fumigación actual. Por ejemplo, le esperamos la ansiada vacuna. Esta foto de una inyección es tremendamente a- aterradora, creo yo, para cualquiera de nuestros niños chicos, ¿ah? Que ven como un rifle, que se les va a introducir en el cuerpo. Pero bueno, es básicamente la misma que hoy día. Em, Ahora, em, también es similar, podemos ver como en este, no, a ver, voy a buscar otra fotografía, perdón, cuando también son muy similares el uso de mascarilla y de protecciones en ese entonces. Y sobre todo, quizás lo que me motivó es mostrar cómo habitamos nuestras ciudades, cómo las habitábamos antes, de una manera que teleológicamente, con los ojos de hoy día, ¿no es cierto? Nos parecían tan eh, promiscuas, podríamos decir, atiborradas, desordenadas, ¿ya? Y que sin embargo esas son las formas que tenemos de encontrarnos, de conocernos, de ocupar el espacio. Y cuando veo estas calles alrededor de la estación central, con tan poca gente, pienso, ah, ¿cómo habrá sido una sociedad urbana en que era, en que estaba tan despejada, como hoy día Santiago? Ujú. Ahora, sin Sí, duda, esa experiencia era un signo totalmente contrario. Ujú. ¿no? Para Y ellos, además, esta estación central, ese caminar por las calles era la experiencia más política y moderna, ¿no es cierto?, que tenían, obvio. no, y sin duda un acto que también adquiere un nuevo sentido para nosotros ahora, ¿no? En estas situaciones de confinamiento, lo importante que va a ser volver a caminar por la ciudad y recuperarla después de un distanciamiento también que a veces uno
no procesa con tanta familiaridad. Y también lo No, otro, perdón, dale, Francisco. no, solo porque quería recalcar precisamente lo que tú dices. A uno se le olvida lo radicalmente distinto que es una forma de vivir aglomerada, urbana, concentrada, que, a esas otras formas de antes de vida dispersas. Claro, y que te lo preguntaba por las imágenes, porque claro, aquí son casi todas las imágenes que nos mostraste de espacios o instancias públicas, ¿no? Muchas de ellas donde está el Estado. Pero también ahora tenemos una cantidad enorme de registros íntimos, domésticos, ¿no? Que también quizás esa va a ser para quienes, como decía el Congreso, los arqueólogos del futuro, bueno, los historiadores del futuro, tendrán mucho material sobre el cual reflexionar ahí. La experiencia de intimidad, incluso en estas instancias académicas oficiales, también está presente. Bueno, precisamente como conversábamos también ayer, qué del espacio doméstico de uno quiere mostrarse en este seminario, ¿cierto? Entonces, mira, es una En gran mi caso, pregunta. la cortina, no más que eso. Oye, tengo un cuadro, no puedo poner sobre el cuadro. Pero no, se agradece, Francisca, que estamos ya sobre el tiempo también para no abusar del tiempo de quienes nos escuchan. Les agradecemos a todas y todos la presencia y que nos hayan acompañado hoy. De nuevo, las gracias a ti, Francisca, por compartir con nosotros tus reflexiones, combinando distintos aspectos, ¿no? Interesante, partiste de una dimensión, digamos, más humana, bien sensible, y terminamos en una discusión institucional bien densa y con hartas referencias para seguir pensando. Nos están dando muchas gracias por los chats y por la plataforma de preguntas también. Gracias a ustedes. Espero que nos sigan acompañando. Recuerden, sigan las redes sociales de la Escuela de Gobierno de la universidad. Nos quedan todavía más sesiones. Las próximas nos van a aproximar más bien al debate desde la economía. Los próximos invitados son Andrea Repeto, Alexander Galetovich. Después, obviamente, el ciclo va a seguir, así que vamos a seguir eh, contribuyendo a este debate desde distintas disciplinas, que insisto, es una de las marcas y de las señas de la Escuela de Gobierno. Nosotros tratamos de pensar estos problemas interdisciplinariamente y, en el fondo, la invitación que nos hacía Francisca hoy día es muy nítida en esa línea. Tenemos un Estado que funciona de manera muy compartimentalizada y quizás llega el momento de hacernos la pregunta de, bueno, ¿de qué manera organizamos la gestión estatal? ¿De qué manera organizamos la producción de conocimiento? ¿Y de qué manera tratamos de entender lo que implica vivir juntos? Bueno, no sé si Francisca quieres decir algo para el cierre. Solo darles las gracias a todos por su tiempo, por estas horas de la mañana, por el interés, por sus preguntas que me dejan pensando. Así es que muchas gracias. No, pues gracias a ti. Y quedan invitados de nuevo para una próxima oportunidad. Nos quedan varias charlas y vamos a continuar esta conversación. Gracias nuevamente. Chao, chao.